Muy bien, vamos a saludar a Jorge Araneda, él es internacionalista y va a estar con nosotros para hablar de ese tema. Muy buenas tardes, bienvenido a Geomundo. Un placer estar con ustedes nuevamente. Bueno, se puede decir que estamos en un punto crítico del ataque, bueno, de la situación del alto el fuego, que se pensaba que podía llegar realmente, no sé, o por lo menos unas condiciones de paz o de tranquilidad en la zona, pero todo está como en stand-by. Sí, por supuesto. Ambas partes están jugando una guerra de desgaste económico y también de política doméstica, tratando no solamente de presionar para que cada una de las contrapartes dé su mano en términos de las negociaciones, sino también obligar a Irán y lógicamente Irán a Estados Unidos para que ciertos puntos salgan de la mesa de negociaciones. El punto en cuestión hoy en día no son los temas que se están discutiendo, sino particularmente cuántos temas se pueden dejar fuera de la discusión. Y es ahí en donde se ha entrampado, lógicamente, ambas partes, en tanto que hay ciertos temas que desean que sean firmados y discutidos, frente a una contraparte que, lógicamente, plantea o quiere que esos temas no se discutan. Y ahí, lógicamente, está lo que tiene que ver con la legitimidad o no del estrecho de Hormuz, el libre acceso, lo que tiene que ver con las compensaciones económicas, lo que tiene que ver con el planteamiento o con el plan nuclear y lógicamente con el plan misilístico, y por otra parte lo que tiene que ver o por contraparte lo que tiene que ver con las sanciones y con la garantía de que este conflicto o esta tregua sea permanente y lógicamente que el tratado no lleve a otra guerra en un par de meses más. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer. Jorge, cuéntanos sobre esta propuesta de Irán de diluir parte del uranio que tiene y trasladar otra parte a un tercer país. Incluso entiendo que el presidente Putin de Rusia había propuesto recibir parte del uranio iraní como si es que se llegara a algún tipo de acuerdo. ¿Cuáles son las complejidades de esta propuesta y por qué parecen ser inaceptables para los Estados Unidos e Israel? Sí, aquí es importante comprender dos cosas. Primero es que Irán lo que trata de hacer es presionar, abrir un camino hacia una discusión sobre todo su propuesta o plan nuclear, tratando de enfocar eso en términos de ponerlo sobre la mesa y a la vez sacando lo que tiene que ver con su armamento, con su capacidad misilística, que no quiere lógicamente que entre en las negociaciones propiamente tal, en tanto que para Irán es una línea roja, es la línea que particularmente para ellos le aseguró en esta guerra su supervivencia como Estado, pero también fue la que posibilitó que Estados Unidos se tuviese que sentar en la mesa y lógicamente no solamente tener una negociación, sino también tener que sentarse frente a su público norteamericano que ve los costos reales de la guerra en términos económicos y humanos, sino también cómo lógicamente el Golfo hoy en día está lógicamente dividido y fragmentado. Y es ahí en donde Irán le ofrece diferentes caminos. Por una parte, lo que tiene que ver con un planteamiento en torno al enriquecimiento de uranio en unas fechas mucho más prolongadas, lo que tiene que ver con el traspaso a terceros países neutrales, y esto quiere decir que lógicamente que Irán no va a perder lógicamente todo el control de ese uranio enriquecido. Muy probablemente se abren países, tanto Rusia y también China, que podrían recibir esa capacidad de mineral, y por otra parte lo que tiene que ver con el enriquecimiento propiamente tal en plantas que podrían lógicamente disminuir su capacidad. Irán lo que ha tratado en la última semana es llevar un camino de conversaciones hacia ese lado, a sabienda de que, lógicamente, de que Estados Unidos ya no tiene sobre la mesa y salió, lógicamente, de sus planes el cambio de régimen. También yo estaba leyendo, Jorge, que a veces de repente lo que está perdiendo también Trump no es credibilidad frente, por ejemplo, Irán no cree todas las amenazas que está haciendo y que la posibilidad de un ataque inminente, como se está hablando, no vaya a darse por lo menos en las próximas horas. Trump tiene una importante reunión con Xi Jinping esta semana.
Yo no sé si eso se podría dar un ataque durante su visita a China y que eso qué podría significar. ¿Tú cómo ves el asunto? Bueno, aquí tenemos lógicamente dos situaciones que hay que verlas de forma bastante paralela. Una tiene que ver las capacidades de reacción militares y ofensivas de Estados Unidos, que tiene lógicamente rodeado la península arábica o el Golfo Arábico, por una parte, con armamento y con capacidad desde el Mar Rojo, desde el Océano Índico y lógicamente cerrando el paso, lógicamente, a cualquier tipo de navío con bandera iraní en el estrecho de Hormuz. Por lo tanto, la capacidad todavía sigue ahí. Ha creado lógicamente un triángulo que lógicamente, por una parte, trata de proteger de forma bastante inefectiva, pero narrativamente mantiene una protección sobre el Golfo. Y eso tiene que ver lógicamente particularmente con un tema en particular. Segundo, la guerra económica y lógicamente financiera que lleva con China, que lógicamente lo ha llevado a una situación de que incluso hoy la administración de Trump ha tenido que sacar impuestos sobre el valor del petróleo en Estados Unidos por la creciente, lógicamente, valorización dentro de Estados Unidos, siendo que Estados Unidos es uno de los grandes productores y exportadores de petróleo. Pero por otra parte, y no hay que sacarlo lógicamente de la mesa, tiene que ver con los planes y programas que lleva de forma paralela el Estado de Israel, quien lógicamente sabe que puede arrastrar en cualquier momento a Estados Unidos a una nueva etapa de conflicto y que lógicamente opera con una libertad bastante amplia en términos de lo que tiene que ver con ataques, capacidad y respuesta armamentística hacia, lógicamente, sus objetivos, que tiene que ver con crear un cambio de régimen o al menos crear un estado fallido o semifallido en Irán que lo aleje de cualquier posibilidad de consolidar su posibilidad armamentística. Por lo tanto, dependiendo dónde estemos hablando y con el actores que estemos lidiando, es que deberíamos tener nuestra respuesta. Y ahí, en la complejidad que tenemos en este conflicto propiamente tal. Claro, Jorge, no hay, digamos, un alineamiento de los objetivos estratégicos. Tanto en Israel como en Estados Unidos hay comicios electorales este año, y de lo que suceda pues puede correr la suerte de esos líderes, tanto de Netanyahu como de Trump. Pero tú hablabas sobre que Israel pudiera tener el interés de debilitar a Irán internamente. Hay quienes hablaban de balcanizar sobre la base de líneas étnicas o religiosas, pero yo me pregunto si es que ese fuera el escenario, que todavía no es tan probable, ¿no traería consecuencias no deseadas? O sea, recordemos lo que decía Netanyahu sobre Irak. Pensaba que la situación del Medio Oriente iba a mejorar y luego vino ISIS y los iraníes tomaron gran parte de Irak a través de sus milicias. Entonces siempre hay, no solamente hay que pensar en los escenarios, sino en las consecuencias no deseadas, ¿no? Sí, por supuesto, pero la idea no solamente del Estado de Israel, sino también de Irán, es particularmente arrastrar a la región a una posición no solamente de fragmentación, sino forzarlas a alineamientos estratégicos y operativos. Ya lo vimos con Emiratos Árabes Unidos, no solamente con que ha abandonado la OPEC, sino también que ha generado una guerra armamentística que probablemente va a llevar a toda la región no solamente a tener que alinearse con Estados Unidos, sino también que tener que multilateralizar lo que tiene que ver con su seguridad interna, dado de que la mayoría de estos países no posee una capacidad real disuasoria en contra de Irán, no solamente en términos de población, sino también en términos armamentísticos. Y por lo tanto, lo que tenemos es una fragmentación dentro del Golfo, por una parte Yemen y Omán, hacia un costado, lo que tiene que ver con Emiratos Árabes Unidos, que ahora se fragmenta y se desprende de la línea o del liderazgo de Arabia Saudita, y por otra parte Kuwait y Irak, que lógicamente están desesperados, lógicamente porque se abra el estrecho de Hormuz, porque no tienen un colchón que lo pueda lógicamente salvaguardar en términos si esta guerra
o esta guerra de desgaste económica, como se ha llamado, prosigue. Recuerden que ustedes muy bien mencionaban en los capítulos anteriores de que por aquí no solamente pasa petróleo, sino también diferentes commodities que lógicamente afectan a los sectores productivos de muchas maneras, no solamente con materias primas que incluso llevan al crecimiento de los precios de chip o de la nanotecnología, hasta lo que tiene que ver con los fertilizantes nitrogenados y hasta lo que se conoce o se discute comúnmente que tiene que ver con el gas, con el petróleo. Por lo tanto, Israel puede, lógicamente, tratar de desestabilizar la zona lo máximo posible para arrastrar, lógicamente, mayores países hacia su lineamiento y fortalecer las alianzas. Quizás te había preguntado, Jorge, sobre el tema de la visita de Donald Trump a China y la posible reunión, bueno, con la reunión que ya está confirmada con Xi Jinping. ¿Qué puede significar? ¿Puede ayudar en algo a ese conflicto? Sí, puede ayudar de varias formas. Primero, porque puede darle a la administración de Donald Trump un baño de realidad, no solamente en términos geopolíticos, sino también en términos del peso real económico de China en el escenario internacional. China no ha intervenido en este conflicto en términos económicos, sino más bien en términos estratégicos. Y de aquí, lógicamente, va a tener que Donald Trump tener que salir de unas negociaciones o al menos de unas conversaciones que pueden ser bastante duras, no solamente porque la mayoría de los países del Golfo ahora miran en sus exportaciones más hacia China que hacia Estados Unidos, sino porque el garante de la seguridad se volvió el que rompió esa garantía, que es Estados Unidos, y por lo tanto no solamente África, China, sino la mayoría de los países de Asia Central están mirando a China como un agente de estabilidad geopolítica de forma bastante consolidada, dado que además, como ustedes lógicamente lo discutían en algunos programas anteriores, la imagen o la narrativa cuando se enfrentan en términos de censos o de mediciones de opinión pública en la mayoría de los países de África, Medio Oriente y de Asia, la imagen de Estados Unidos, este soft power, se ha diluido a mínimos históricos que lógicamente arrastra o gana, lógicamente China en términos de cómo estos países lo ven y lo perciben, sobre todo su población. El tema, Jorge, es que las garantías de seguridad energética de China están dadas por una flota estadounidense, ¿no? Eso ha sido un problema en términos de seguridad energética. Te quería consultar con respecto a... Queda claro que las relaciones entre Irán y los países del Golfo se han visto resquebrajadas, a pesar de que hubo un acercamiento antes de que comiencen las hostilidades. Pero ¿qué hay del futuro de los vínculos de los países del Golfo con Estados Unidos y con Israel? ¿De qué manera esto dificulta aún más los llamados acuerdos de Abraham? Bueno, los acuerdos de Abraham para la mayoría de los analistas ya se consideran letra muerta por el alcance, por la naturaleza de los acuerdos de Abraham. Han sido superados, han sido lógicamente llevados a un punto en donde estamos en una situación más allá de los planteamientos iniciales de la normalización de los países del Golfo con el Estado de Israel. La mayoría de ellos, con excepción de Omar Yemen, lógicamente han normalizado sus relaciones no solamente en términos securitarios, sino también en términos de información estratégica y sobre todo en la compra y venta de armamento. Por lo tanto, estamos en una situación en donde los acuerdos de Abraham han llevado a no una normalización en términos quizás políticos, sociales, pero sí en términos de su red securitaria. Pero de aquí también provienen lógicamente diferentes dificultades, en tanto que la percepción y lógicamente las alianzas se han visto desquebrajadas, dado de que el Consejo, como se llama, del Golfo Pérsico no dio una solución real, y por lo tanto Emiratos Árabes Unidos fue el primero que, aunque ya venía de hace una década criticando y dándole lógicamente bastante fuertes críticas internas, sobre todo diplomáticas y privadas, a lo que tenía que ver con la OPEC, pero también con su producción y cómo la observa y la ve,
ha llevado lógicamente a que sea el primero. Y aquí está el problema, no sabemos cuántos más podrían lógicamente salir de este cartel lógicamente de petróleo, sobre todo en situaciones en donde existen países que necesitan, dado el precio del petróleo actual, vender la mayor cantidad de petróleo posible y no le interesa, dado que no tiene una presión fiscal interna, mantener precios altos, sino lo que quieren vender es lo más posible. Bien, muchísimas gracias pues a Jorge Araneda, internacionalista, que ha estado esta noche con nosotros. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Muy bien, nosotros ponemos punto final a nuestro bloque de ataques en Medio Oriente, hacemos una pausa y regresamos con más.